Estimado, gracias por esta entrevista. Habíamos nosotros accedido a un documento en el que se detallan las denuncias que ha hecho el municipio de Quito en torno a las manifestaciones que empezaron el 13 de junio. Pero lo que me llama a mí la atención es que en este documento salen los denunciantes, pero no los denunciados. Entonces sí quisiera saber eh, ¿a quién se denuncian los daños de Quito? ¿Quién va a pagar? A ver, sí es importante tener en cuenta el contexto de las infracciones que se han cometido, es en el ámbito de las movilizaciones, marchas masivas con una cantidad de gente en la que en algunos casos se tiene constancias gráficas de la destrucción, en otros casos no se tiene sino constancias visuales de las destrucciones, pero que no son personas identificadas individualmente, es decir, no es que una persona aislada hizo eso, sino que está dentro del grupo. Entonces, claro, frente a eso es difícil determinar con precisión la identificación de las personas, porque además en todos estos casos no se establecieron flagrancias. ¿Qué significa esto? Es decir, no se detuvo a la persona en el momento de la infracción. ¿Y por qué? Como le digo, en algunos casos son movimientos masivos. Para la propia Policía Nacional resulta complicado enfrentar una marcha de esta naturaleza. Entonces, detener al infractor en ese momento es muy complicado. En algunos casos se logró tener algún nivel de identificación, en otros casos no se tiene precisión. Nosotros lo que esperamos es más bien a partir de información que se pueda obtener de las cámaras, a partir de los testimonios que se pueda determinar, ver si se puede precisar los nombres. Pero en este momento es muy difícil determinar la identificación individual de los infractores, por esto que le comentó, porque en algunos casos incluso la policía, cuando ha determinado posibles infractores, después le ha generado la duda de si la persona que detuvieron, que identificaron, fue efectivamente la que cometió la infracción. Esperamos obviamente que en el proceso de investigación la Fiscalía tiene todavía que abrir las investigaciones, en algunos casos ya los ha abierto, nosotros sí aportar todas las pruebas que podamos aportar y a las que podamos recurrir para identificar a los infractores. Evidentemente nos interesa mucho, pero en este momento tiene razón usted, efectivamente no tenemos precisión individualizada de los infractores. En este caso, ¿cuál sería el proceso? O sea, ¿cuánto tiempo tomarían estas investigaciones? Y si ya se presentan estas denuncias en fiscalía, ¿es con fiscalía con quien se inician las indagaciones o cuál es el proceso en este momento, sin tener estos Efectivamente. individuos identificados? En todas estas infracciones son de instancia régimen penal quien tiene la iniciativa y todo el control del proceso de investigación prejudicial es la Fiscalía. Nosotros hemos presentado la denuncia, y los pasos que son y que ya se han venido dando en algunos casos, que se vienen dando es el reconocimiento de las firmas y las denuncias y adicionalmente con eso la Fiscalía abre el proceso de investigación. En un par de casos ya lo ha abierto, en algún par de casos ya hemos reconocido nuestra firma de la denuncia, que es como el primer paso formal para la investigación, y en otros estamos esperando a que nos convoquen para hacerlo y que el fiscal a cargo, se identifique el fiscal a cargo, ya inicie formalmente el proceso de investigación. Una vez iniciado el proceso de investigación, efectivamente, nosotros como denunciantes podemos, y de hecho tenemos ya establecidos los caminos para solicitar la práctica de algunas diligencias, de Ya. las pruebas que consideramos que pueden aportar para la identificación de los infractores, y eso pediremos en la Fiscalía. En este momento todavía no estamos, hay que entender que los procesos fiscales no son así demasiado ágiles cuando no se le detiene en flagrancia. Esa es una diferencia muy importante y es un poco lo penoso, porque cuando se tiene el infractor en flagrancia es en el cometimiento mismo del delito, entonces el proceso es mucho más ágil. Pero cuando no se lo detiene, que es justo lo que le comento por la coyuntura compleja que implica las infracciones de una movilización masiva, eh, el, el, eh,
la fiscalía tiene un proceso más formal, además dentro de toda la asignación de carga operativa que tendrá, y por tanto estos procesos no son extremadamente ágiles. En los que hemos tenido hasta ahora, estamos hablando más o menos 10, 15 días, no es tampoco un tiempo extremado, ya hemos empezado con el reconocimiento y esperamos en las próximas 2 semanas probablemente que en todas las denuncias ya se hayan abierto las investigaciones y ahí sí aportar con todas las pruebas que podemos. El municipio y sus entidades somos los más interesados en determinar estas infracciones, porque al final de cuentas esto le cuesta a la ciudad, a todos los ciudadanos de Quito nos cuesta eso, pero o a través de quien se realiza eso es la municipalidad, es el presupuesto de las vías municipales. Entonces, evidentemente, quien más interés tiene en que se determine y se logre establecer responsabilidades para que se hagan cargo de los daños que se han hecho, es al municipio. Créanos que en eso sí estamos muy interesados en lograr, primero, generar un precedente para que a futuro no se den este tipo de desmanes dentro de las movilizaciones, y dos, obviamente, que en la medida posible se puedan reparar los daños que termina cubriéndolo la ciudadanía a través del municipio y sus empresas. Ahora, si bien hay individuos que dentro de las manifestaciones hacen estos, dañan el patrimonio de la ciudad, entre otras cosas, se puede también dirigir una denuncia hacia quienes incitaron a la movilización. Pongo como ejemplo, en 2019 sí se abrió una denuncia contra Jaime Vargas, contra Leonidas Issa. En octubre de hace 2 años, me parece, también se le denunció a Leonidas Issa por este problema de la estatua de Isabel la Católica. ¿Se puede hacer en este momento eso? A ver, ahí hay que diferenciar un poco lo que son todos aquellos delitos que pueden ser contra la seguridad y contra eh, la institucionalidad, en los que efectivamente puede haber incluso un nivel de delincuencia organizada o, o tipo de actividades de autores intelectuales. Y otra cosa son ya los daños más específicos. Uno podría presentar una denuncia de este nivel, pero es muy difícil determinar una autoría intelectual en un daño específico a la ciudad. Soy totalmente honesto, es complicado. Nosotros no hemos como municipio presentado una denuncia contra la organización, contra sus representantes a la fecha, porque esperábamos más bien dentro del proceso de investigación, eventualmente pueden establecerse elementos que permitan vincular, pero es sumamente complejo denunciar a un dirigente por un daño puntual a un patrimonio. Cosas distintas son Se está cortando. lo que pueda ser, que entiendo que efectivamente forma parte de las acciones que ya como gobierno, entiendo, se han instaurado. Entiendo eso y por otra parte, sé que si bien la protesta es un derecho que está establecido en la ley, en la Constitución, también Quito tiene normas en cuanto a las protestas. Es decir, si yo mañana quiero organizar un plantón con mis amigos, primero tengo que ir hacia instancias como la AMC o la que sea de competencia para que me permitan realizar esto. En el caso de estas manifestaciones, eh, la gente, la ciudadanía siente que hubo una gran apertura a que todo esto pase de nuevo, pese a haber tenido la experiencia del 2019. ¿Cuál es la postura del municipio desde ahí? Mire, es un tema complejo y en esto usted tiene razón. Existen para la autorización de las marchas. Las autorizaciones como tal las dan las entidades del gobierno, el Ministerio del Interior, principalmente las autorizaciones formales, pero efectivamente el municipio establece ciertos controles sobre procesos, sobre vías o el uso de las vías. En términos normales de esto opera. Hay que entender varias circunstancias que son complejas en un tipo de movilización de esta naturaleza. Y es que desborda la capacidad operativa, incluso del gobierno, porque no estamos hablando de una marcha de un grupo de personas, sino de una movilización masiva. Estamos hablando de movilizaciones que han superado los 3.000, 5.000 o más gentes en su momento. Estamos hablando de una ciudad que tiene
varios puntos de acceso. Quito es una ciudad a la que se puede acceder por distintos puntos y que los vías de acceso por las que van las movilizaciones son las mismas vías por las que transita los insumos o bienes y los productos de primera necesidad. Entonces, legalmente el municipio no puede impedir el acceso a la ciudad, obviamente no tiene esa competencia dentro del estado de emergencia, la policía y en el caso de ser necesario las Fuerzas Armadas podrían utilizar estos mecanismos, pero el municipio no tiene esa capacidad. Sí se ha hecho ciertos procesos, se hicieron ciertos controles o ciertos acercamientos para evitar que existan mayores afectaciones, pero nuevamente no se trata de un proceso formal frente a una movilización masiva, frente a un paro nacional, hay que decirlo, en el que la propia institucionalidad del país está en juego, en que entre la propia Policía Nacional y las fuerzas del orden tienen limitada su capacidad de reacción. Yo en esto tampoco es que culpo a la policía por no impedir, porque es un tema de movilizaciones masivas en las que existen efectivamente infiltrados, grupos violentos, pero existen también cantidad enorme de ciudadanos ejerciendo la manifestación, en el que ya en la práctica es muy difícil separar unos de otros. Esto es lo que hace que sea un escenario para que los grupos violentos encuentren un buen momento para actuar camuflados en las movilizaciones, pero que desborda la capacidad institucional. Entonces, decir, por ejemplo, no va a haber una autorización para que los indígenas entren a Quito y decir con esta autorización administrativa el municipio va a impedir que suceda, cuando el propio gobierno no puede hacerlo con el uso de las fuerzas de orden, es realmente, es poco práctico. Dentro de las competencias, dentro de lo que se ha podido, sí, la Agencia de Control ha establecido sanciones, la Agencia de Tránsito ha establecido sanciones dentro de lo que se ha podido, en algunos casos cubren las placas de los vehículos para no ser identificados. Nuevamente, cuando cometen las infracciones, a veces lo hacen con cantidad de gente que desborda la capacidad de funcionarios que no tienen armas, e incluso en coordinación con la policía no ha sido posible detener a infractores en su momento, pero dentro de lo que ha sido posible se ha actuado, se ha buscado que los daños sean menores. Yo diría que pese a que el volumen de la movilización fue mucho mayor que el 2019, hay que tener en cuenta que la movilización de este año fue mucho mayor, el nivel de daños fue menor. Es decir, ha sido un nivel grande, pero fue menor al de 2019. El nivel de daños que hubo en 2019 fue mucho mayor, o fue en alguna medida mayor al que hubo ahora, pese a que el volumen de gente movilizada en este año fue mucho mayor. Lastimosamente, A qué le atribuyen que haya menos daños? Y no sé si se tiene esta comparación entre 2019 y 2022. yo creo que las autoridades, y hay que decirlo, el municipio sí actuó dentro de eso. Pongo un ejemplo. En estas movilizaciones pudo haber una gran crisis sanitaria. Eh, en una ciudad como Quito, 3 días sin recolección de basura pueden generar una crisis sanitaria tremenda. Y si bien es cierto, en algunos sectores se sintió 1 o 2 días de eso, en ningún caso la ciudad entró en esto. ¿Por qué? Porque había equipos de distintas empresas, de obras públicas, de maseo, trabajando conjuntamente a la hora de la madrugada para abrir brechas, poder hacer la recolección de basura que después iban siendo cerradas. Entonces, evidentemente, también se tuvo mayor participación en control. El alcalde pidió el estado de emergencia en su momento, el alcalde solicitó mayor participación. Creo que hubo una mejor coordinación con las fuerzas del orden. El COE local trabajó de manera más coordinada con las autoridades policiales, militares en su momento, y creo que eso permitió en alguna medida matizar. Creo que sí se lograron dentro incluso de las marchas niveles de diálogo para que las movilizaciones que se dieron al centro en su mayoría no fueran tan violentas como en otros años, pero como digo, cuando hablamos de una cantidad tan grande de gente, esto desborda, y ciertamente es innegable que hay grupos organizados violentos. Es decir,
o sea, no es una casualidad, no es que la gran masa de gente está en eso, pero dentro de esa movilización hay grupos organizados y esos grupos tienen estrategias claras, tienen formación, o sea, yo he escuchado de autoridades de gobierno hablar, no son grupos que actúan espontáneamente como si la mayoría de los miembros de la movilización. Entonces, estos ataques son planificados, son estructurados y frente a eso la respuesta sigue siendo complicada, pero creo que sí, esta coordinación podría entenderse en una visión del ciudadano. No dice no, porque yo sigo sintiendo que no fue suficiente, y es verdad, pero creo que en perspectiva uno podría decir que la coordinación en este año permitió que la afectación que pudo haber sido mayor fuera incluso menor que la del 2019. Ahora, esto sí se puede sentir en una manifestación donde de golpe le llegan a Quito 20.000 personas y entiendo su punto, pero previamente teníamos, por ejemplo, manifestaciones que avanzaban a Santo Domingo y siempre terminaban con la plaza grafiteada y sin los bloques. Pasó en el 8 de marzo, por ejemplo, y ha pasado en en el Día del Trabajo, etcétera. Esa sensación de impunidad es la que la gente se pregunta, ¿quién se está haciendo cargo? Porque el IMP nos manda el informe con las sumas que nos está costando la limpieza y la restauración, pero ¿se ha hecho cargo alguien de estas manifestaciones que han sido mucho más pequeñas? ¿Ha habido sanciones ya? Sí. A ver, le comento, como digo, en estas todavía estamos en fase de investigación. Hay que decir que los datos que la IMP nos ha dado, incluso que el daño que se ha hecho al patrimonio del centro histórico este año ha sido menor en otras marchas. O sea, el nivel de afectación ha habido, pero ha sido menor que en otros casos. Pero eso yo creo también obedece, nosotros hicimos algo en esta gestión, no en estas marchas, que creo que sí es un elemento histórico. Por primera vez se condenó hace algún tiempo, no recuerdo en qué marcha fue, se detectó, ahí sí en flagrancia, a 2 infractores, se los llevó a un proceso penal y se llegó. Hola, hola. De responsabilidad. No fueron a la cárcel porque eran muchachitos jóvenes, pero sí hicieron trabajo comunitario y sí abordaron algún porcentaje, como digo, y esa es la línea con la que queremos actuar, Eran no meter a menores la, de edad. no, mayores de edad. Los dos eran mayores de edad. Los dos que se judicializaron los casos fueron mayores de edad, jovencitos igual, yo creo, irresponsables, eh, eh, pero no fueron a la cárcel, que además era el objetivo, no es ser los chicos, pero sí les tocó asumir responsabilidades, el trabajo comunitario, se llegó a un acuerdo con la fiscalía y ante los órganos jurisdiccionales. Pero no Entonces, pagaron creo los que, daños. no, sí, en esos casos sí. En esos casos se responsabilizó por los daños, se fijó un acuerdo, eran casos puntuales, pero en el caso, recuerdo porque usted dice Santo Domingo, justamente fue uno de las plazas dañadas y que se hicieron cargo, claro, como es gente de bajos recursos también, parte de eso fue a través de trabajo comunitario, pero Ya. al menos hubo un elemento de responsabilidad y queremos esperemos detectar gente para que se haga responsable de sus actos, creo que eso es importante, pero como digo, no son procesos sencillos por este contexto que le comentaba inicialmente. Ahora, están ya en estas mesas del diálogo la CONAIE y el gobierno, y a todos nos mantiene muy atentos esta casi amenaza de que en 90 días tienen que ver resultados. La misma CONAIE hablaba de una primera fase de la paralización. Si en 90 días, poniendo el caso que nadie quiere, hubiese una nueva movilización porque no llegan a acuerdos con el gobierno y Quito siempre es el centro de esto, ¿cómo se prepara ya Quito para que no le vuelva a pasar? Como digo, es complicado. Quito es la capital política, evidentemente, en todos los sectores, evidentemente, las manifestaciones siempre se dan en Quito mucho mayores que en cualquier otra ciudad. Eso es una realidad que obedece a la situación política de la ciudad.
Nuevamente, en lo que corresponde al municipio, sí tenemos interés de identificar responsables para que empiece a sentarse precedentes, mantener una coordinación adecuada con los funcionarios, con las funciones del gobierno central, para que evidentemente haya una mayor capacidad de reacción frente a las manifestaciones. Hay que decir también que no todas las manifestaciones ni todos los eventos de protesta provienen solamente del sector indígena. También hay que decir que en sectores de la ciudad se apoyan las marchas. Y insisto, no me refiero a la violencia, sino a la manifestación, pero eso también hace que no sea un tema de que vienen desde afuera y no más, sino que en sectores de la ciudad la gente apoya estas manifestaciones. Y nuevamente los grupos armados, los grupos violentos que se infiltran, aprovechan esta circunstancia para realizar actos en medio de estantes y ciudadanos pacíficos. El atacar con el nivel de precisión o identificar con el nivel de precisión a esas personas es quizás la tarea que toca actuar con la propia policía. Espero, entiendo que hay trabajos de inteligencia para hacerlo, que ojalá nos permitan detener a los responsables de los actos violentos y dentro de las denuncias presentadas, enfrentarlos a la justicia y generar precedentes de responsabilidad como tiene que ser. Pero nuevamente, cuando hablamos de movilizaciones sociales, que en años anteriores, espero que no sea el caso, han terminado derrocando gobiernos, no hablamos de situaciones en escenarios normales. Son situaciones sumamente complicadas que aún para el gobierno y las fuerzas del orden desbordan en muchos casos lo que es una reacción cotidiana, y que como ciudadanos evidentemente todos nos preocupan, nos sentimos indignados y con ganas de que haya una elección más eficiente, pero hay que entender que movilizaciones gigantes o con bastante volumen de gente, la reacción tiene que ser muy prudente también para evitar que puedan haber afectaciones a la ciudadanía, a gente inocente, que cuando se desborda la violencia puede terminar siendo. Hay sectores que llaman mucho la atención en este paro y me refiero concretamente a San Miguel del Común, que parece ya tener una parroquia totalmente organizada en tema de grupos que hasta se presume podrían estar armados. Si bien esta es una competencia del Ministerio del Interior y de la policía, ¿cómo mapea el municipio a raíz de esto también las denuncias allá o el seguimiento en parroquias como estas que hemos visto, pues hay grandes niveles de violencia? A ver, nosotros he escuchado efectivamente, entiendo que existe ya un trabajo de identificación de algunos grupos que ya van más allá de lo que es una manifestación. Eh, Como municipio no hemos hecho acciones de criminalización o de denuncias en estos casos cuando no están involucrados bienes públicos, pero sí lo que ha habido es quizás una gestión más bien desde lo social, es decir, el municipio se ha intervenido en algunos sectores dentro de esta parroquia, en la atención de algunas necesidades, porque nuevamente, si bien es cierto, hay grupos que están claramente, o no sé, que están en proceso de identificados y que tienen una agenda, una estrategia que no es de social, sino quizás política o quién sabe qué otro tipo de estrategias tengan. También la comunidad del sector, evidentemente, es gente que siente que no ha sido suficientemente atendida. El municipio lo que ha hecho en este tiempo es buscar más bien acercar la gestión municipal, cubrir ciertas de infraestructura pública, buscando que la ciudadanía, y ahí sí a la colectividad como tal, sienta quizás menos desapego de esa, y esperemos que, ojalá no se dé, pero si se dan manifestaciones futuras, la gente, la ciudadanía no sienta o se sienta alejada de los grupos efectivamente violentos, y ojalá las autoridades identifiquen y logren poner en la cárcel a quienes son miembros de esos grupos que efectivamente han hecho ya daño que va más allá de una manifestación espontánea. Quizás con ambos niveles se puede lograr, primero, fomentar mayor atención a la ciudadanía y que la ciudadanía sienta
un poco más de tranquilidad de que al menos el municipio está actuando por su beneficio y identificar a los grupos violentos para que se vayan separando los infiltrados y se evite que este tipo de manifestaciones violentas puedan desarrollarse a futuro. Quiero reiterarle esta pregunta que ya se la hice con esto de, por ejemplo, si yo hago una fiesta, yo soy la responsable de esa fiesta, del lugar, de que haya normas, de que haya accesos de salida, etcétera, etcétera. Es evidentemente que hay una responsabilidad de la CONAIE, que fue la que convocó, independientemente de que puedan controlar o no los infiltrados. Por eso sí quisiera saber si sí se está planteando la posibilidad de que la denuncia del municipio vaya hacia quien convoca las marchas, tomando en cuenta que lo que usted me dice, identificar a la gente individualmente es muy difícil. La gente viene a protestar tapado el rostro, no sé si se pueda solo identificar a través de cámaras, pero hay alguien que dijo, aquí venimos y mañana no nos vamos y luego sí nos vamos. Entonces, ¿cuál es la postura del municipio? A ver, entiendo, me están confirmando que efectivamente la fiscalía sí está haciendo de oficio una verificación para identificar la relación entre los dirigentes de las movilizaciones, dirigentes de las marchas, la Comay principalmente, con los efectos directos. Entonces, dentro de eso nosotros pediremos que se nos tenga en cuenta como parte y aportar toda la información que podamos aportar y nuevamente como municipio, equipo jurídico municipio, lo que nos interesa es que alguien se haga cargo de los daños que se han hecho y seguir un precedente para que hacia el futuro el derecho de protestar, que es legítimo, no se confunda con un libertinaje y un abuso de las manifestaciones violentas en detrimento de la ciudad. Pero como municipio no hay este recurso de que el municipio denuncia a la CONAIE. No, el municipio no ha presentado denuncia contra la Comunidad, pero dentro de la investigación que la Fiscalía sí ha avanzado de oficio y ha solicitado información al municipio y esa información se la proporciona. Eso me está confirmando. Pero podría hacerlo el municipio. Sí, o sea, en este momento no, pero sí podemos adherirnos. O sea, hemos entregado información, no hemos hecho la denuncia directamente, pero dentro de esta investigación podemos adherirnos y sí, podría ser un camino adherirnos a la investigación que se hace contra o que está iniciando la Fiscalía en este sentido. Finalmente, esta es una gestión que todos, bueno, sabemos cuál fue el tema legal por el que entró el señor Guarderas, todos estamos con eso, pero la aceptación ciudadana no es la mejor. Quisiera saber, ¿es poco popular denunciar a los activistas sociales en estos casos y tomando en cuenta que venimos ya hacia un año electoral? Pero no es la línea del alcalde ni ha habido ninguna instrucción de actuar en virtud de la popularidad. Es decir, no ha habido una instrucción de no lo hagas porque esto es impopular. Al contrario, le comento, el hecho de que el alcalde haya pedido la estado de emergencia en su momento, el hecho de que el alcalde haya pedido mayor participación de la fuerza pública para evitar eso, hizo que dentro del Consejo y grupos sociales califiquen al alcalde como un subalterno del gobierno central, que un enemigo de los movimientos sociales, pero el alcalde fue más bien muy responsable en eso. Por otro lado, el alcalde nunca salió a la calle a decir tenemos que salir como ciudadanía, evitar que la gente venga, que otros activistas políticos hicieron ya desde el otro lado, lo cual era muy irresponsable porque era fomentar la eventual confrontación entre ciudadanos, lo cual es el peor escenario. Y también fue criticado, dijeron que fue muy tibio sobre esto, que el alcalde fue muy responsable, que debía haber sido más valiente o algo por el estilo, por no llamar a la gente a movilizarse contra la gente. Eso, y sin embargo, la decisión fue muy responsable sin evaluar que en ambos casos pudo haber tenido mayor acogida. El alcalde anterior tuvo mayor popularidad en grupos sociales, generando un nivel de apoyo, movilizaciones que ya se evidenció lo que pasó en el 2019, y actores políticos que proponen sus candidaturas, eventualmente generan claro, aceptación en ciertos grupos porque aparecen como líderes de reacciones que
no son responsables, pero que pueden sonar bien a un grupo de la población. Como digo, el alcalde en esto no ha sido o no ha actuado en ningún caso bajo lineamientos o bajo encuestas o estándares políticos. De hecho, no tiene intención de participar y sí tiene que ver con la real capacidad de vincular jurídicamente a un responsable. Es más en ese ámbito el tema, o sea, no pasa por no denunciar, porque uno tiene que hacer una denuncia que pueda acreditarla, que pueda evidenciarla. Nuevamente, en el momento en que la fiscalía avance su denuncia, si existen elementos que permiten que esta vinculación pueda darse, el municipio va a pedir participar, adherirse a la denuncia y pedir que dentro de esto se pueda vincular. Yo le podría decir, no es muy difícil presentar la denuncia. Ujú. Es decir, bueno, denunciamos a todos de sociales y uno dice, ah, el alcalde, qué bien que está haciendo eso. Y en la práctica todos esos procesos se caen porque no tienen elementos. Yo digo, es la necesidad de hacer las cosas bien, responsablemente. Creo que lo que hace que nuestras acciones traten de ser muy dirigidas, muy precisas y en la medida de lo posible que lleguen a tener buen término más que un impacto mediático del corto plazo y en el mediano plazo no tengamos ninguna forma de establecer una vinculación y el proceso se caiga. Pero habiendo ya una investigación iniciada, sí, hay interés claro de seguirla y de ser el caso, adherirnos a esa denuncia para que de determinarse responsabilidades también paguen por la ciudad. Pero entonces lo que tiene el municipio son pedidos de investigación, más no denuncias en sí, porque entiendo que se debe ¿No? denunciar a alguien. Y aquí tengo el documento y todos dice denunciado por descubrir, por descubrir, por descubrir. Entonces no sé, o sea, legalmente, ¿cómo le llamamos esto? ¿Pedido de investigación o denuncia? Es denuncia. A ver, hay dos tipos de instancias de inicio de procesos. La una es poner en conocimiento de la fiscalía el eventual cometimiento de un delito. Ahí no hay un denunciante, simplemente es lo que se conoce en derecho penal como la noticia crimine. Simplemente dice, me enteré que ha habido una infracción y usted, fiscal, investigue. El municipio no ha hecho eso. El municipio ha presentado una denuncia con firma de responsabilidad, ha denunciado los hechos y la presunción de los delitos que se han cometido, pero insisto, al no tener identificados a los autores, no podemos decir denuncio a Juan o a Pedro porque no tenemos esa identificación. Pero el que no haya un identificado no significa que no sea denuncia. Hay denuncia, en la denuncia se identifica el tipo penal, en la denuncia se establece la responsabilidad de firme rúbrica de denunciantes y la participación en el proceso, y claro, el momento en que se pueda, y ojalá sea así, determinar los sospechosos, el denunciante participa, y de hecho estamos haciéndolo en todo el proceso de investigación. Entonces, sí es un elemento distinto de solamente poner en conocimiento, y como digo, el municipio no ha puesto en conocimiento que podía haberlo hecho, sino que ha participado como denunciante en todos estos casos. Son denuncias formalmente hablando. De no darse en todos los casos, por lo menos de encontrar al sospechoso o a la persona causante de los daños, esto se archiva en 2 años. ¿Ese es el proceso? Entiendo que sí, está atado un poco al tipo de delito, pero por la mayoría de delitos o de infracciones involucradas en este proceso, tendría que sí. Entiendo que son 2 años los que derivan en la caducidad de En la investigación investigación. penal. Esperemos que no suceda eso.